Sí. Vamos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te Amén. pedimos, Padre Santo, que nos envíes el Espíritu Santo para que podamos entender tu mensaje, sobre todo para que lo apliquemos a nuestra vida, para que transforme nuestro mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta semana he estado en dos funerales y uno de ellos pega muy bien con el Evangelio de este domingo. Hay de ustedes ricos y todo eso. Uno de los funerales acabé con muchas lágrimas en el corazón, porque fue el funeral de una señora que conocí en mi parroquia antes, cuando estuve antes, el esposo es caballero de Colón, y ahora cuando me invitaron, no había funeral, había una recepción, resultó que me dijeron que había dejado la iglesia. Uy, No solamente había dejado la parroquia, había dejado la iglesia. ay, qué Y tristeza. eso, pues, debió pasar algo con el sacerdote que vino después de mí y riñeron o algo así. Y lo malo es que no saben dejar parroquia, sino dejar la iglesia. Y entonces fui allí y no me quedé para el funeral. Me fui porque dije, aquí no vienen a rezar. No, no había para rezar ni nada. En fin, eso fue un funeral con lágrimas en los ojos. Pero ayer tuvimos un funeral, lo contrario. Un hombre muy rico, millonario, nacido en Laredo, en la frontera, y yo cuando necesitaba ayuda para ayudar a otros, iba a él y siempre ayudaba sin hacer preguntas. Y tuvimos el rosario y en el rosario habló la gente de el amor que tenía, cómo compartía todo, que se dedicaba a abrir puertas para la gente, porque él decía, Dios me ha bendecido a mí, yo tengo que ser una bendición para los demás. Era Ah, un modelo de rico cristiano. Y la iglesia para el rosario estaba llena. Y después, el día siguiente tuvimos el funeral y estuvimos tres padres, también mucha gente. Y pues fue, ahora en el funeral hacía un frío terrible, porque él había sido marín y fue en el cementerio de los militar, donde dan honores con trompeta y todas las cosas. Y estábamos helándonos de frío. ay. Ese señor, pues, era un hombre tan bueno que nos calentaba por dentro. Mm. Porque cuando vemos el Evangelio, pues preguntamos cómo se aplica a nuestra vida. Voy a hablar un momento del Evangelio de este domingo. Es el Evangelio de San Lucas, creo que es las bienaventuranzas de San Lucas, capítulo 6, versículo 20. Pueden abrir un momento en San Lucas. Pues todo el mundo conoce las bienaventuranzas de San Mateo, ¿no? 7. Y si han ido a Tierra Santa, hay el Monte de las Bienaventuranzas, un lugar precioso, y desde allí se ve el lago de Tiberíades, un lugar precioso. Cuando vamos a Tierra Santa, nos quedamos allí. Pero en San Mateo las bienaventuranzas fueron en un monte, porque en San Mateo judío todo lo bueno viene de arriba. Entonces las bienaventuranzas vienen de arriba y es la bendición de Dios. En San Lucas, las bienaventuranzas están en la llanura, en el llano, y había gente allí, había también gente de Tiro y Sidón. Eran unas bienaventuranzas de San Lucas que son para todo el mundo, no solamente para Israel, como las de San Mateo, sino para todo el mundo. Y las de San Lucas son diferentes porque tiene las bienaventuranzas y las malaventuranzas. ¿Ves? Vimos ahí en el capítulo 6 de San Lucas, el versículo 20, dice así, dice, y Jesús alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados los pobres, porque pues, ve aquí en vuestro, porque vuestro es el reino de Dios.
Fíjense, Jesús estaba aquí hablando a los discípulos. Bienaventurados ustedes, porque de ustedes es el reino de Dios. Y bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Está hablando a los discípulos. Y los discípulos son los que dejaron todo para seguir a Jesús. Dejaron su empleo, porque Jesús había dicho varias veces que el que no renuncia a todo no puede ser discípulo mío. Todos los apóstoles dejaron todo, se convirtieron en pobres. Los apóstoles que siguieron a Jesús no tenían, a veces no tenían para comer y no tenían dónde dormir. Y los apóstoles y las bienaventuranzas de San Lucas se dirigen a los discípulos que han dejado todo para ser discípulos de Jesús. Eso somos nosotros, con tal de que hayamos dejado todo por seguir a Jesús. Porque ve, dice aquí, dice, de ustedes es el reino de Dios, de los que han dejado todo. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Y los apóstoles que iban con Jesús, pues a veces tenían mucho, como las bodas de Caná, y comían bien, otros días tenían hambre. No tenían, Y después, bienaventurados los que lloran, porque serán saciados. Pues ustedes reirán. A los apóstoles dice, porque cuando vemos la situación del mundo, ven, ustedes tienen hambre, es normal que si ustedes es gente buena que tenga hambre. Si ven que un vecino tiene una casa nueva, con carro nuevo, etcétera, no le viene hambre de tener la misma casa y el mismo carro que tiene el vecino, le viene hambre, claro. Pero ustedes no van a comprar la casa y el carro para impresionar a los demás. Lo van a comprar porque lo necesitan. Pero ve la gente que del mundo tiene cosas importantes para impresionar a los demás. Bienaventurados serán ustedes cuando los hombres los odien y los expulsen y los injurien y persigan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dice, y alégrense y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Dice, de ese modo trataban a los profetas, porque si eres un buen cristiano, te van a criticar. Y si hablas como buen cristiano, te van a criticar. Tuvimos la inauguración de Trump, esa obispa habló como buena cristiana y la han estado criticando, algunos la han amenazado de muerte, porque habló como cristiana, como Cristo. Y cuando uno habla como Cristo, pues que critiquen. Ahora, hay de ustedes si les alaban, todos les alaban, porque así alababan a los falsos profetas. Entonces no me alaben a mí tampoco, ¿ok? ¿Ve? En el funeral de ese señor, la esposa quería que yo hablara en el rosario y en el funeral, en la misa. Y en el rosario leí las bienaventuranzas de San Mateo. Y estaba tentado a decir que este señor practicaba esto, pero si predicas esto te van a criticar porque criticaban a esa señora. Y si mencionaba algo que pasó con Trump, dicen, ya se ha metido en política. Pues no dije nada, ¿no? Para que no lo asociaran con política. Pero Jesús dice que los ricos, los que son, bueno, después de las bienaventuranzas vienen las malaventuranzas. San Lucas, ve las maldiciones de aquí. Pero hay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Los ricos se tienen todo. Y cuando dice ay, no es una amenaza. Ve, cuando nosotros decimos ay de ti, es como estás amenazando. Jesús no estaba amenazando. Cuando tú vas a un funeral y dices, ay, qué pobre gente, ay, esposa, pobres eso, no es amenazas, es una cosa de compasión. Y Jesús cuando habla de los ricos, ay, pobres ricos, están olvidando oportunidades que Dios les ha dado. No es que les está amenazando, que ustedes les va a castigar Dios. Ay de ustedes están llenos. No, no, es
que eso no te da la felicidad. La felicidad se encuentra en esas cosas y esa gente es digna de lástima. Lo que son las malaventuranzas de San Lucas, no hay que verlas. Aquí han puesto en la Biblia dice maldiciones. No hay que verlas como maldiciones, sino como expresiones de compasión. Qué pobres son los ricos. Qué pobres son los que tienen tanta comida y tanta cosa. Qué pobres son. Y la prueba es que en este país, en Estados Unidos, los que tienen los ricos, los que tienen fama, todas las cosas del mundo, ¿qué es lo que pasa? Que la mitad de ellos se suicidan, porque todas esas cosas no dan felicidad. Dios quería que tuviéramos paz y felicidad. Ya en este mundo, la paz os dejo, de paz os doy. Y esos que solamente piensan en sí mismos, en amontonar casas grandes y todas las cosas, no tienen todo y les falta lo más importante, lo que Jesús quería que tuviéramos. Y entonces nosotros no tenemos que envidiar a esos ricos, sino que porque los ricos han sido bendecidos por Dios para que compartan. Y si no comparten, esas riquezas se convierten en maldición, porque han perdido la oportunidad que Dios les dio de compartir y de ayudar a los pobres. Y entonces nosotros no somos de esos, esperemos, ¿no? Pero, en fin, estuve en dos funerales, en uno salí llorando porque la mujer había dejado la iglesia y en el otro salí con tanta alegría porque oí todas alabanzas de ese señor, cómo compartía. Yo en dos ocasiones le fui a pedir ayuda, ¿no? Para las fraternas, para comprarles un carro y todo. Él me dio un cheque sin preguntar para quién, solamente. Le dije que necesitaba $5,000, me dio un cheque. ¿Por qué era rico? No, porque era generoso, que son dos cosas diferentes. Recuerden los que dicen, los que son de Monterrey son ricos, porque son de Monterrey o porque, quién sabe, no. Pero vamos pues de vuelta al Evangelio de San Juan, que es lo que tenemos hoy. Y estamos al final del capítulo 3 de San Lucas, que después de que Jesús, de San Juan, que después de hablar con Nicodemo, pasa a hablar con de Juan Bautista, el último testimonio de Juan Bautista. Lo tienen en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 22. Ya veíamos el otro día, porque ve cuando Jesús hablaba con Nicodemo, estaba en Jerusalén, al principio del capítulo 3. Pero ahora, en el versículo 22, cuando deja a Nicodemo, dice, Jesús después de esto se fue con sus discípulos al país de Judea. Jerusalén está en Judea, pero se va a la provincia, fuera de la ciudad. Se va al país de Judea y allí estaba con ellos y bautizaba. Ya les dije que este capítulo corresponde a la última cena. Y en la última cena Jesús bautiza a los discípulos cuando les lava los pies. Y aquí dice que bautizaba. Pues después en el capítulo 4, versículo 2, dice que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y algunos dicen, San Juan se está corrigiendo. No, San Juan no se corregía. Lo dijo a propósito que Jesús bautizaba en el capítulo 3, porque en la parte paralela, en la última cena, cuando lave los pies de los discípulos, los está bautizando. Y en el capítulo 4 dice que Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos bautizaban después de eso. Y dice que le dijeron a Juan Bautista, ¿no? Que ya lo vimos el otro día, versículo 26, dice que le dijeron a Juan Bautista, Rabí, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel que dice testimonio, mira, está bautizando y todos van a él. Querían despertar la envidia en Juan Bautista. Y cuando eres bueno no tienes que envidiar a nadie, porque tienes que mirar qué es lo que te ha dado Dios a ti y aprecia lo que Dios ha dado y no mirar. Y Juan Bautista no tiene envidia. Dice, nadie puede recibir nada sino que lo ha dado del cielo. Lo que tiene Jesús se lo ha dado del cielo. Lo que tienes tú te lo ha dado Dios del cielo.
no envidies a nadie. Y continúa diciendo Juan Bautista, ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, he sido enviado delante de él. Entonces Juan Bautista no buscaba gloria para sí mismo, buscaba la gloria de Jesús. Y el que busca la gloria de Jesús va a ser siempre feliz. El que busca su propia gloria siempre va a estar envidioso a los demás, ¿no? Y dice que dice Juan Bautista, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que le asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio, porque Jesús es el amigo, Juan Bautista es el amigo del novio. Eso nos dice que en las bodas de Caná el verdadero novio fue Jesús, ¿no? Y después, otra vez, resume el testimonio de Juan Bautista. No sabemos si habla Juan Bautista o el evangelista. El evangelista siempre repite lo mismo. El hecho es que Dios amaba al mundo y envió a su Hijo a salvar al mundo. Y el que cree en Él se salva. Y el que no cree en Él se pierde. Por eso dice en el versículo 35, dice 34, 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Jesús hablaba las palabras de Dios y Juan Bautista también, que fue enviado por Dios, porque da el Espíritu sin medida. Jesús tiene el Espíritu sin medida y da el Espíritu sin medida. Dice, ¿por qué? Porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. En la última cena comienza diciendo, Jesús sabiendo que había llegado al final, que Dios había puesto todo en su mano, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Cuando llega la pasión, Jesús dice que Jesús sabía que Dios le había amado a él y él había puesto todo en su mano y se dedica a lavar los pies de los discípulos. Y si tú te das cuenta que Dios te ama y que Dios te ha puesto cosas en tus manos, es para que laves los pies de los pobres, para que vayas a los necesitados. Y termina con Juan Bautista como terminó antes. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Es casi como lo que dijo antes en el 3:21, que el que obra el mal no va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. No, el que obra la verdad, sí. El que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz. 3:20. El que obra el mal odia la luz y no va a la luz. Eso decía Jesús a Nicodemo. Y ahora Juan Bautista dice que el Padre, el versículo 35, el Padre ama al Hijo, lo ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece en él. El que se rehúsa a creer. Pero fíjense, hay mucha gente que no cree porque nadie les anunció el Evangelio. Por eso en la carta a los Corintios, San Pablo dice, ¿y cómo van a creer si nadie los ha enviado? Y hay que rezar para que Dios envíe mensajeros que se conviertan. Pero hay gente que no cree porque no han tenido oportunidad. Y el que no cree sin su culpa, ese se salva. Pero el que ha recibido el mensaje y rehúsa creer, ese se condena. Porque hay mucha gente que no cree porque nadie les ha predicado, nadie les ha enseñado, son ignorantes. Y muchos se van a salvar por ignorancia. Y otros se van a salvar por su sabiduría. Las dos cosas ayudan a la salvación. Pero el que ha recibido el mensaje y no cree, dice, se condena a sí mismo. Tienes oportunidad y estás llamado a creer. Y si rehusas creer, Dios no te va a condenar. Te estás condenando tú mismo, porque no quieres creer. Y pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay gente que no cree porque no le conviene. No quiere cambiar de vida.
y no quieren oír mensajes, no quieren oír sermones ni nada. No quieren creer porque no quieren convertirse. Y esos no tienen remedio. Se están condenando a sí mismos, ¿no? Así termina el diálogo con Nicodemo, con una amenaza. Hay que creer el mensaje que nos viene de Jesús. Y hay que creer a los mensajeros. Y San Pablo, cuando fue a predicar, pues trató de predicar con mucha elocuencia cuando fue a Corinto. Y bueno, cuando fue a Atenas y dio un sermón muy bonito. Y al final del sermón en Atenas dice que se reían de él, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Y los griegos creían que, como los dioses tenían sus mujeres, creían que Jesús era un dios y la resurrección era su mujer. Y los griegos se rieron de Jesús cuando vieron que hablaba de una resurrección de verdad, porque los griegos no creían en la resurrección. Y San Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, miren, un grano de trigo, una planta, la planta que está muerta y después sale a vivir. Pues también los que han sido sepultados, también un día van a revivir. ¿Por qué? Por el poder de Dios, que les decía, hay que creer en la resurrección. Los griegos no creían. Los judíos sí, ya en tiempo de Jesús todo el mundo creía. Pero ahora vamos al capítulo 4, que es los samaritanos. Y la historia de Jesús con los samaritanos, pues todo el mundo la conoce, la mujer samaritana, ¿no? Pero ¿cómo es? Bueno, después, en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta cómo el diácono San Felipe fue a predicar en Samaria. Jesús había estado en Samaria y después, varios años después, fue Felipe a predicar en Samaria. Y los samaritanos oyeron a Jesús y dicen que la mujer creyó en él y los samaritanos creyeron en Jesús. Tenían memorias de Jesús, que los había tratado con respeto, no como los judíos. Los judíos decían, antes que comer con un samaritano, es mejor comer con un cerdo. Eran insultos terribles. Pero Jesús a la mujer samaritana, y después fue con los samaritanos, se quedó con ellos 2 días. Se quedó con ellos y comió con ellos. Y los samaritanos tenían buenas memorias de Jesús. Se convirtieron, pues les diría la mujer, y de ellos decían, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino que nosotros sabemos que es el Salvador del mundo. Creían porque habían oído a Jesús, pero parece que se habían olvidado. Y en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, versículo 4, nos dice que los primeros 7 diáconos, cada cual hizo su misión. Y sabemos del diácono San Esteban, que fue el primer mártir, que dio un sermón tan bueno, desafió a los judíos y dijeron, ustedes son tan malos como sus padres. Sus padres mataron a los profetas y ustedes mataron a Jesús. Y después te vamos a matar a ti. Y lo mataron a él, ¿no? Pero aquí, en los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta que el diácono San Felipe fue a predicar en Samaria, capítulo 8, versículo 4. Y la sorpresa es cómo se reconvirtieron los samaritanos. Para entender lo que pasó con Jesús, ¿no? Dice que los que se habían dispersado por la persecución de los apóstoles fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Y Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. De Jerusalén fue a Samaria. Jerusalén está en un monte. Bajó. Y la gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que les decía Felipe, porque le oían y veían las señales que realizaba. Los diáconos, esos hacían milagros también, pues muchos de los posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados.
Ve, yo cuando saludo a la gente el domingo, a ver si veo a alguno que está enfermo, le digo al Señor que pase a través de mis manos, cuando le doy la mano, que le dé la curación. A veces si veo que están muy enfermos y así, les toco la cabeza para que Dios los sane. Porque somos instrumentos de sanación como los apóstoles. Pero si no creemos, entonces no. Pero si creemos con fe, podemos sanar. Pero fíjense, dice que en Samaria, versículo 8, dice, hubo una gran alegría en aquella ciudad, en Samaria. ¿Por qué? En la ciudad había ya de tiempo atrás un hombre llamado Simón que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria. Una vez alguien leyó en la iglesia, tenía atontado a todo el pueblo, lo tenía atónito a todo el pueblo de Samaria y decía que era algo grande. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, esta es la potencia de Dios llamada la grande. Ese es Simón. Les prestaban atención porque les había tenido atónitos, otra vez, atontados, por mucho tiempo con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse en el nombre hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó y una vez bautizado, ese mago creyó y fue bautizado. No se apartaba de Felipe y estaba atónito. Tercera vez, atontado. Era tonto. Al ver las señales, grandes milagros que se realizaban. Fíjense lo que pasó. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que en Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, a los dos apóstoles principales, al discípulo amado y al discípulo principal, a Pedro. Y estos bajaron y obraron en ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les exponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando recibían el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Había milagros. Y ahora viene esta historia que ya la han oído, pero por si acaso hay que recordarla siempre. Porque en la iglesia a veces nos acusan de esto. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también ese poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Quería comprar el poder de dar el Espíritu Santo. Eso se llama, de Simón Mago, se llama simonía. Cuando compras una cosa religiosa, es simonía. Imitar a Simón Mago, que creía que pagando dinero recibía el Espíritu Santo. Y algunos creen que van a un sacerdote porque yo le doy muchos regalos a la iglesia, tengo un pecado, me va a perdonar sin más. No, te vamos a tratar como a los demás. No vengas a decir porque eres amigo del Padre, te va a tratar mejor. No, el Padre no puede. Dice, Felipe le contestó, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete de esa maldad y ruega al Señor. Por eso ve la simonía, el comprar. A veces algunos quieren que el padre bautice a un niño y no han ido a clases ni nada, pero creen que dándole al padre una buena eso, el padre lo bautiza. Y hay sacerdotes que hacen eso. Y eso es simonía, ¿no? Tienen que dar todas las funciones religiosas con una conciencia limpia y nunca pensando en el dinero. Sin embargo, los protestantes dicen, y los sacerdotes cobran por decir misa.
¿Es cierto? ¿Cobramos por la misa? No. Se pide una donación. Y si no dan donación, dices la misa igual. Por ejemplo, mucha gente cuando alguien muere, te piden que ofrezca la misa ese mismo día y la ofreces por el difunto. Y no dices que esperes que me den dinero primero ni nada. No, hay que darla gratis, ¿no? Y porque sería simonía. Bueno, si me pagas, si me das dinero, le diré la misa. No, te pide una misa y por compasión tienes que decir la misa. Ahora, como el sacerdote tiene que vivir, dicen, hay que darle limosna. El sacerdote vive de limosna. Y el dar por una misa a un sacerdote es para que pueda vivir, no para que se haga rico. ¿Ve? Entre los católicos y los protestantes, Jesús mandó que no llevaran dinero ni nada. Y algún protestante decía, pues te vas a hacer millonario. Con la palabra de Dios te vas a hacer millonario. No, Jesús no quería eso. Jesús quería que los dones religiosos se den con generosidad. Y si la gente es generosa contigo, bien. Y si no es generosa, igual. Hay que dar bendición a todos. A veces te piden que bendigas este cuadro, etcétera. Y los bendices y no te dan nada. Y está bien que no te den nada. Pues están pidiendo un favor que bendigas eso. Y ahora les han acostumbrado en algunos lugares, algunos misioneros se acostumbraron a la gente a decir, el padre tiene que vivir, tienen que darle al padre. Allí en San Juan en el Valle, en algunos casos, cuando yo he ido allí, oigo confesiones, le das una penitencia ligera, el penitente se va y dice, muchas gracias, padre, y te da $20. Y digo, esta gente que los educaron a dar, que les da la absolución, porque ve, en San Juan en el Valle la gente viene a veces que, pues la última vez que fueron a confesar, pues la última vez que fueron a San Juan, hace un año o hace 5 años, y cuando van allí, pues tienen miedo. Y no, estamos contentos de que vengan y darles una bendición, que se vayan en paz. Y algunos están tan contentos que te dan un dinero. Y hay que dejarlos, ¿no? Que se sientan porque quieren ser generosos. Y cuando la gente ser generoso, tienes que aceptar los favores de la gente. ¿Ve? A mí me educaron a no aceptar favores. Eso es malo, porque yo crecí en España durante el tiempo de Franco, donde había mucha pobreza. Y mi familia, aunque todos éramos pobres, a mi familia consideraban que éramos ricos, aunque realmente éramos todos pobres. Pero en fin, y entonces no había que aceptar favores, porque tú eras rico y hacer todo a los demás, así sin más. Y desde entonces, pues, ahora ya me he acostumbrado a aceptar favores. Y en algunos casos hasta pido favores. No, sí, porque aquí hay una hoy, me ha traído tacos para comer. No, le he pedido favor. Ok, pues sí. Pero los samaritanos se convirtieron en tiempo de diácono Felipe y se convirtieron tan rápido todos y había milagros porque había tanta fe y tanta alegría. Donde hay fe y alegría, hay milagros. ¿Y por qué había fe y alegría? Quizá recordaban que Jesús había sido amigo de ellos. Se habían olvidado de Jesús, habían pasado unos años, 2 años, y ahora llega uno y les trae el mensaje. Y la historia de la samaritana hay que tenerla en cuenta, cómo después los samaritanos aceptaron la fe. Pero la historia de la samaritana es una parábola. La mujer samaritana no es una mujer. En la Biblia, una mujer representa a la nación. Sión, ¿cómo se llama a Jerusalén? La hija de Sión. Y Judá es la esposa de Israel, de Dios, la esposa. Una mujer representa a la nación, representa al pueblo. Y aquí San Juan nos va a contar la historia de la conversión del pueblo de Samaria, no la conversión de una mujer. Y ahí lo tienen en el libro que tenemos ahí de San Juan,
el libro que tienen ustedes, al hablar de la conversión de Samaria, tenemos ahí, puse aquí en el libro de San Juan, los que tengan, en la página 75. La página 75. ¿Ustedes tienen el libro, algunos de ustedes? Sí, algunos sí veo. Pues fíjense, en la página 75 les conté la historia de los samaritanos para que entiendan la historia de la mujer. Jesús le dice, has tenido 5 maridos, el que tienes ahora no es tu marido. Y muchos dicen, ay, pues era una mujer muy mala. No, está hablando del pueblo. Esa mujer era una mujer, pobre mujer, que la despreciaban. ¿Y quiénes eran los samaritanos? ¿Quién era esa mujer? Dice aquí del libro de los Reyes, dice el capítulo 2, capítulo 17 del reino de los Reyes, dice que después de la destrucción de Samaria, antes de destruir el reino del sur, que era Judea, se destruyó el reino del norte, el reino de Israel, con la capital Samaria. Y los habitantes de Samaria fueron llevados cautivos a Babilonia. Y dice que el rey de Asiria llevó gentes de Babilonia. Fíjense, 1, Babilonia, 2, Cutá, Abba, 3, Hamad, 4, Sefarbaim, 5. Llevó gente de 5 naciones, 5 tribus. Los llevó a Samaria. Dice, y los estableció en las ciudades de Samaria para ocupar el país en lugar de los hijos de Israel. El reino de Israel fue llevado al exilio y ocuparon Samaria y vivieron en sus ciudades. Entonces, Samaria, después que fue conquistada por los asirios, quedó sin gente. Los samaritanos fueron llevados cautivos y trajeron 5 tribus para llenar Samaria. Y esas tribus vinieron y dice que trajeron sus 5 dioses. Cada tribu su dios. Cada tribu tenía su esposo. 5 tribus, 5 esposos. Dice que cuando comenzaron a establecerse allí, no conocían el culto del Señor y envió contra ellos leones. Dios del cielo, Yahvé, envió contra ellos leones que daban muerte a muchos de ellos, de esas 5 tribus que fueron. Y le dijeron al rey de Asiria, las gente que has deportado y llevado a las ciudades de Samaria no conocen las leyes del Dios de esa tierra. Pues les ha mandado leones, entre ellos que los matan, porque no conocen el culto del Dios de la tierra. Porque los samaritanos adoraban también a Yahvé a su modo. Dice, entonces el rey de Asiria dio esta orden. Envíen allá uno de los sacerdotes deportados para que les enseñen a adorar al Dios de esa tierra. Y por esto, uno de los sacerdotes de Samaria vino a vivir en Betel y les enseñó cómo debían temer al Señor. Les enseñaron a estas 5 tribus que tenían sus dioses, les enseñaron cómo alabar a Dios, al Dios de Israel, que era el Dios original de Samaria. Pero cada nación hizo sus propios dioses. Anunciaban a Yahvé, pero tenían sus propios dioses. Y colocaron en los lugares que habían hecho los samaritanos, cada nación en las ciudades que habitaba. Las gentes de Babilonia hicieron un Sucot Bernot, las de Cutá un Nergal. Cada tribu tenía su dios y además a Yahvé. Y la gente de Samad puso una Shima. Y los habitas eligieron un Nibhatz y un Tartak, mientras que los sefarbitas quemaban a sus hijos, ofreciéndolos a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaim. Tenían sus 5 dioses y tenían también a Yahvé. Y pues esa mujer dice, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Está hablando de la historia de Samaria, no de la mujer. Es una parábola, ¿ok? Y además dice, temían al Señor y eligieron de entre ellos toda clase de personas para sacerdotes en los lugares altos, los cuales ofrecían sacrificios en ellos
en los lugares altos. Temían al Señor, pero también adoraban a sus propios dioses. Y entonces cuando Jesús le habla a esa mujer, le dice, hay que entender eso, ¿no? Dice que vino una mujer a sacar agua. Estamos en el capítulo 4 de San Juan. Capítulo 4, versículo 5. Llega una mujer de Samaria que encarna al pueblo y llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José, porque Samaria pertenecía a la tribu de Efraín, de José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Hasta ahora hay un pozo allí en Samaria. Si van a Tierra Santa, te dan a beber del pozo de Jacob, donde bebió Jesús agua. Y hasta ahora el agua es muy fresca, ¿no? Y dice, y Jesús, como se había llegado fatigado del camino, estaba cansado, se sentó junto al pozo. Los pozos eran lugares donde se encontraba la gente, porque todo el mundo tenía que ir al pozo por la mañana. Si en el pueblo había un pozo, toda la gente del pueblo tenía que ir allí en fila a sacar agua, ¿no? Y dice, era alrededor de la hora sexta, ya tarde, eran ya las 3 de la tarde, cuando fue esa mujer. Y llega una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Fíjense, Jesús comienza pidiendo, porque ya nos decían los santos, cuando Dios te pide algo, es porque Dios te quiere dar algo mejor, ¿no? Eso nos decían ya los santos, San Bernardo especialmente. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Pues fíjense, Jesús mandó a los discípulos, a los 12, a comprar comida. ¿Por qué mandó a los 12? Con mandar a uno o dos, a Judas y a otro ya bastaba. Pero Jesús quería quedarse a solas con esa mujer. Tenía una cita y no quería nadie más. Y se habían ido a comprar comida. Mandó a los 12. Y le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú, judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? ¿No sabes? Dice que los judíos no se tratan con los samaritanos. Porque cuando lo vio Jesús cómo iba vestido, y más cómo hablaba, sabía que era Galileo, ¿no? Y la mujer le dice, ¿tú, judío, me pides a mí? ¿Cómo es posible? Porque eso era rebajarse, Jesús, rebajarse a hablar a un samaritano. Pero Jesús, cuando Dios se acerca a ti, no se rebaja, quiere levantarte a ti, ¿no? Eso que quiere hacer con esa mujer. Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Tú no conoces el don de Dios, no sabes lo que te falta, ni sabes quién te está diciendo, dame de beber, no sabes quién soy yo, no sabes nada. Le dice a la mujer, eres una ignorante. La mujer dice, tú eres judío. Entonces le dice, no, tú eres una ignorante. Dios es el que sabe todo y ella es ignorante. Y dice, porque Jesús dice, tú le habías pedido a él y él te había dado agua viva. Agua viva, la agua muerta es la que no corre, que se estanca y tiene muchas bacterias, ¿no? El agua viva es la que corre y se puede beber. Y la mujer le dice, fíjense, primero le dijo, tú judío a mí. Ahora dice, la mujer le dice, Señor, Kyrie. Y a la mujer le habla con respeto. Ya comienza ya a pensar, este es algo especial. Dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes esa agua viva? Dice que yo te daría agua viva. ¿Dónde tienes agua viva? Es que eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Pero los samaritanos decían, también nosotros venimos de uno de los patriarcas. Jacob estuvo aquí y bebió de este pozo. Los judíos se creen que todo fue en Jerusalén. Los samaritanos dijeron, aquí estuvo también uno de los patriarcas, Jacob, y nos dio este pozo. Y los samaritanos decían, nosotros estamos también, somos amigos y descendientes de los patriarcas, como los judíos, decía la mujer. Y Jesús le respondió,
todo el que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente, se convertirá en él, en la persona, en agua que brota para la vida eterna. Jesús nos va a dar a cada uno un pozo. Por eso el famoso teólogo Gustavo Gutiérrez escribió un libro que lo tituló Beber de tu propio pozo. Y en ese libro, ¿tienes una copia de ese libro? No. Voy a Pues buscar. en la introducción me da gracias a mí porque yo me dio una copia del libro antes de escribirlo para que le diera mi opinión. Y le dije que citara a la mujer samaritana, porque San Bernardo dice que todos nosotros tenemos un pozo en el corazón y hay momentos cuando todo te falla alrededor, tienes que beber de tu propio pozo. Cuando todos te engañan, cuando todos te mienten, tú tienes que pensar que Jesús está contigo y no tienes que tenerle miedo a nada ni a nadie, ni a lo que dicen. Hay momentos en que todos te abandonan, todos te critican, pero si tú estás siguiendo tu conciencia, tú tienes que beber de tu pozo, de tu propio pozo y mantenerte firme en lo que tú crees. No dejarte guiar por las críticas del mundo, ¿no? Y dice que él tenía un pozo de agua que se convertía en él y todos tenemos un pozo en nuestro corazón. Dentro tenemos nuestra fe, tenemos lo que Jesús nos ha enseñado y aunque nos critiquen y todo, es como Santa Teresa decía que la fe que tenemos es la fe de la Iglesia, que la llevaba ella en su corazón. Dice, y aunque me digan lo que me digan, tengo la fe de la Iglesia. Esa es mi fuente, ¿no? Y es la fe de Jesús. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Ahora la mujer es la que le pide. Jesús le dijo, dame de beber. Y ahora ella le pide, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Pero la mujer está pensando en agua física y quiere que lo que le dé Jesús le haga la vida más fácil, para que no tenga que trabajar. Y hay gente que se convierte en algunos sitios porque el ser católico es lo más fácil. Y eso no vale. Tienes que convertirte por convicción, ¿no? Y entonces Jesús con ella dice, dame esa agua para que no tenga que venir aquí. Está pensando en su propia ventaja en sí misma y no piensa en el mensaje de Jesús. Es egoísta. Y mientras seas egoísta, no recibes el mensaje de Jesús, no recibes el agua viva. Y entonces él le dice, Jesús le dijo, vete y llama a tu marido y vuelve acá. Está hablando a la mujer que representa al pueblo. ¿Y quién es el marido de la mujer? Habían tenido 5 dioses, 5 maridos, ¿no? Esas 5 tribus que vinieron, cada cual con su dios, los samaritanos habían tenido 5 dioses, 5 maridos. Y Jesús, la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Porque ve, adoraron a sus 5 dioses y después comenzaron a adorar a Yahvé, que era el Dios de Israel. Y ahora la samaritana le va a decir, es que Dios era nuestro marido también. Dice la samaritana, están hablando a nivel religioso. ¿Quién es el marido de Israel? Jesús le dice, has tenido 5 maridos, tuviste 5 dioses. Y la mujer le dice, Señor, veo que eres un profeta, pero nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Ve? La mujer le dice, nosotros adoramos aquí porque nuestros padres adoraron a Dios aquí. Dios era nuestro marido aquí. A Yahvé lo adoraron primero en Samaria. Abraham y Jacob adoraron en Samaria, en Betel, que está junto a Samaria. Y la mujer le dice, Dios fue nuestro marido. Él le dice, no, eso es tarde. Dice, la mujer le dice, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte.
Dice la mujer, nuestros padres adoraron a Yahvé lo adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar. Y Jesús le dice, créeme, mujer, llega la hora de que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros los judíos adoramos mejor lo que conocemos. Ustedes, los samaritanos, son ignorantes, no son malos, son ignorantes. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Tenían que saber que todo comenzó en Jerusalén con Abraham, el sacrificio de Abraham, allí comenzó todo. Pero Jesús le dice, llega la hora, y estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren, en espíritu y en verdad. Y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Se fijan cuántas veces dice adoradores, adorar, adorar, adorar? ¿Y de quién está hablando Jesús? De que van a venir adoradores que van a adorar de verdad. Y en el Evangelio, pues, ¿dónde salen esos adoradores? Pero ve, el Evangelio está escrito de tal forma que un capítulo corresponde a otro del final, segundo capítulo corresponde al segundo del final. Aquí en la mujer samaritana, después de hablar con Nicodemo, nos habla con los samaritanos y anuncia a los adoradores. Nicodemo le había hablado de la última cena. A Nicodemo le dijo, hay que renacer de agua y del Espíritu. Y Dios habló, tanto amó Dios al mundo. Y en la última cena nos dice cómo... Y ahora a la mujer samaritana nos dice lo que sucedió antes de la última cena. ¿Qué sucedió antes de la última cena? En el capítulo 10, bueno, cuando Jesús entró en el capítulo 12, cuando Jesús entró en Jerusalén, dice que no, lo malo que no tengo la Biblia y no puedo ver lo que leo. Un momento, ¿ok? Cuando Jesús entró en Jerusalén, en el capítulo 12, después de Betania, no está ahí. No, un momento, déjeme. Ay, ay, ay. Cuando Jesús entró en Jerusalén, Es el el doc- 12-12, no, no, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. sí, ok, 12. Cuando Jesús entra en Jerusalén, Sí. dice, sí, ahí tiene razón. Pero no, más adelante, espera un momento. En el capítulo 12, versículo 20, cuando Jesús entró en Jerusalén, después de que echó a los vendedores y todo eso, ¿no? Dice que eh, Jesús dice que había llegado el momento que iba a ser glorificado. Y Jesús está en el templo. Y a la entrada del templo, porque no podían entrar dentro, dice que había allí algunos griegos que que subían a adorar en la fiesta. Aquí, cuando Jesús entró en Jerusalén, llegaron unos adoradores. La palabra adoradores sale aquí. Unos griegos adoradores en la fiesta. Y se dirigieron a Felipe, que era de Galilea, y le dijeron que debemos ver a Jesús. Y Jesús fue a decírselo a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿No? Dice, ha llegado la hora. Dice, llegará la hora en que vendrán los verdaderos adoradores. Cuando Jesús entró en el templo, aparecen unos adoradores griegos que quieren acercarse a Jesús. Y le preguntan a Felipe, a ver, quieren ir a Jesús.
Jesús dice, llegará la hora que vendrán verdaderos adoradores y esos vendrán de verdad. Jesús fue a Jerusalén, los judíos no lo recibieron. Y llegan unos adoradores griegos y son los que quieren ver a Jesús. Y la mujer le dice que llega un día en que vendrán los verdaderos adoradores, los que no buscarán el templo ni nada, me buscarán a mí. Y esos son los verdaderos adoradores. Ese será el verdadero templo. Y eso sucede cuando Jesús... Oye, se pasó la hora. Cuando Jesús entra en Jerusalén. Y nosotros somos los verdaderos adoradores. Y esa mujer le dice que cada cristiano tiene un pozo dentro de sí. Y es la fe que Jesús nos ha dado. Y cada cual, el mensaje de hoy es, cada cual tiene que beber de su propio pozo. Y hay algunos que tienen un sacerdote que es muy exigente o que les riñe mucho, etcétera. Y les da ganas de ir a la iglesia. Tienen que ir. Porque recuerdan, a la iglesia vamos por Jesús. Que no pase como esa señora que dejó la iglesia y dejó la comunión, el sacrificio de la misa, o sea, que murió. A mí tenía yo lágrimas de verdad, porque Jesús después en las malaventuranzas de San Lucas dice este domingo, hay de los que ríen ahora, que un día llorarán, y hay de los que lloran, que un día, y hay días que tenemos que llorar. Y ya anunciaban los profetas que cuando venga el Mesías secará las lágrimas de sus ojos. Y entonces todos nosotros tenemos que tener lágrimas en nuestros ojos. Ay, bienaventurados los que lloran. ¿Y tú por qué lloras? Porque ves cómo están matando a la gente en Gaza, porque ves cómo están tratando a la gente que están llevando a Guantánamo. Cuando ves lo que está sucediendo, tienes que tener lágrimas en tus ojos. Y si no tienes lágrimas, no tienes corazón. Y Jesús quiere, dice, cuando venga el Mesías, va a enjugar nuestras lágrimas y todo. Que seamos personas de compasión. Y las bienaventuranzas de San Lucas de este domingo, pues bienaventurados los que lloran, porque Jesús va a sacar nuestras lágrimas y tenemos que llorar. Y cuando vemos cómo va nuestro mundo, Gaza, cómo ha muerto la gente, tantos inocentes, tenemos que llorar. Y para los americanos son con nuestras bombas. Por eso yo este año no voy a pagar impuestos, pues no quiero darle dinero al gobierno para que le dé bombas y bombarderos a Israel, para que maten a inocentes. Si ustedes dan a los pobres, no pagan impuestos. Los aquí, los americanos, que no paguen impuestos, ¿ok? Para que el gobierno no lo use para guerra. Y rezamos, ¿ok? Que Dios les bendiga a todos ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú Bendita eres eres entre entre todas todas las mujeres, y y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, Jesús. ruega por Santa nosotros. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. amén. En de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, les acompañe siempre. Amén. Amén.